Ahora sí, vamos a Tito capítulo 1 y vamos a comenzar hoy el estudio de esta carta. Y decís, ¿qué pasó con segunda de Timoteo? Recién terminamos primera de Timoteo y ahora nos salteamos. Es que creí mejor, en vez de seguir el orden bíblico, más bien seguir un orden cronológico. Ver las cartas en el momento en el que se escribieron. Y segunda Timoteo es una conclusión a la vida de Pablo. Me pareció mucho más oportuno ver primero la carta de Tito y después ir a segunda de Timoteo para cerrar la vida de Pablo de esa manera. Hay muchas cosas en común entre primera Timoteo y Tito. Ya lo mencionamos cuando hicimos la primera introducción a las cartas que se llaman las cartas pastorales o las epístolas pastorales. Dijimos que todo este grupo de cartas, o estos tres, se escribieron bajo una misma temática. Son cartas personales de Pablo a estos hombres, a Timoteo y acá a Tito, y son cartas que tienen como propósito afirmar a estos hombres en una tarea que Pablo les encomendó. Hay otra cosa en común, y es que las dos cartas, primera Timoteo y Tito, se escribieron en el mismo momento. Probablemente fueron enviadas por la misma persona y en el mismo viaje se llevaron las dos cartas. Tito y Timoteo eran colaboradores de Pablo. En la introducción a Timoteo explicamos un poquito de la historia de este hombre, del apóstol Pablo, y cómo llegó hasta este lugar. Y hablamos de cómo fue que Timoteo fue dejado ahí en Éfeso para tomar el lugar de Pablo, para corregir situaciones en la iglesia en Éfeso y poder guiar a la iglesia de nuevo a poder vivir de acuerdo a las enseñanzas que habían recibido del apóstol. Y Tito tiene esta misma característica. Tal vez, lo que cambia es la persona. Timoteo y Tito son personas que caminaron al lado del apóstol Pablo por mucho tiempo. De Tito no conocemos tanto como sabemos de Timoteo, porque, por ejemplo, no se lo menciona en el libro de Hechos. En Hechos tenemos la historia de cómo fue la primera etapa de la iglesia y ahí aparecen muchos de estos viajes que hizo el apóstol Pablo y se nos relatan el inicio de las iglesias y ahí aparece Timoteo. Pero Tito no se menciona en Hechos, así que hay muchas cosas que no se saben de él. Todo lo que sabemos de Tito lo sabemos por unas cuantas menciones, solo 14 veces se menciona en el Nuevo Testamento, casi todas en el libro de Segunda de Corintios, y todas son parte de las cartas que Pablo escribió. En esas cartas él menciona a Tito y entonces vamos como armando un collage para entender quién era este hombre. Cuando se termina de armar el collage, te das cuenta de que Timoteo no es uno más de los hombres que estaban en ese tiempo acompañando a Pablo. Timoteo es un hombre muy especial, es un colaborador de Pablo, pero es un hombre que ha ganado mucha confianza, que Pablo lo va a encomendar a tareas muy importantes en diferentes momentos para corregir, guiar a las iglesias. Y es un hombre fiel, es un hombre que Pablo tiene palabras de mucho reconocimiento para él. Ahora vamos a leer algunos de estos pasajes. A diferencia de Timoteo, Tito es un hombre que no tiene sangre judía. Viene del mundo gentil y él se convirtió probablemente en el primer viaje misionero de Pablo, parecido a la historia de Timoteo en esto también. Después de convertirse, se unió a Pablo y al equipo misionero y lo acompañó en varios de sus viajes, por lo menos el segundo viaje misionero y el tercero. Tito estuvo ahí en algunos trayectos con ellos y fue un hombre muy útil para el ministerio de Pablo. Él estuvo, por ejemplo, ahí en el concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 14 se menciona la historia de Pablo yendo a Jerusalén.
Y más adelante, en Gálatas, se cuenta de que Tito estaba ahí también. En Hechos no se dice, pero estuvo. Y siendo gentil, hubieron muchos que se molestaron porque Tito no había sido circuncidado. Y le insistieron a Pablo que sí o sí lo tenía que circuncidar. Y Pablo decidió no circuncidarlo, aunque todos le ponían presión de hacerlo. A Timoteo Pablo le había dicho que sí lo haga, y lo iba a hacer porque él tenía parte de su sangre era judía. Entonces, por respeto a los judíos, Timoteo se circuncidó, pero no así Tito. Y a partir de ahí, él acompañó a Pablo, y fue ahí donde él aprendió cómo Pablo hacía el ministerio. Él, igual que Timoteo, se volvió en un discípulo cercano que imitaba a Pablo. Afirmó su corazón en las convicciones que Pablo tenía y aprendió cómo lidiar con los problemas en la iglesia. Aprendió, por ejemplo, en cuanto a los falsos maestros, especialmente en cuanto a los judaizantes, que por ejemplo ahí en el concilio de Jerusalén se tuvo que tratar un tema muy importante para la iglesia de ese tiempo, que era si los gentiles tenían o no que obedecer la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo defendió de que no era necesario, y Tito escuchó, aprendió, afirmó su corazón en todo lo que Pablo le transmitió. Como dije, se convirtió en un hombre muy confiable. Ahí en 2 de Corintios 8, 23, Pablo dice esto de Tito: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito entonces es un compañero y un colaborador. En uno de estos viajes, Pablo va a decidir poner a Tito en una situación también muy tensa, parecida a la de Timoteo, pero en otro lugar. Timoteo estuvo en Éfeso, que es una ciudad importante de la provincia de Asia. A Tito, Pablo lo va a dejar en Creta, que es una isla que está ahí cerca en el mar Mediterráneo. Cuando leemos la carta, nos damos cuenta de que Tito también es distinto a Timoteo en otras cosas. Por ejemplo, Pablo va a decir muchas cosas en su carta para alentar a Timoteo. Y preocupado por su salud, por ejemplo, le va a decir que tiene que tomar estos medicamentos, le va a decir a la iglesia que lo cuide, pero nunca dice algo así de Tito. Parece que a Pablo no le preocupa que Tito esté en un lugar difícil. Y suponemos que la razón es porque Tito es un hombre de más firmeza. Y a Pablo no le preocupa tanto porque Pablo está seguro de que Tito está en ese lugar y que va a poder mantenerse firme en medio de todo lo que va a enfrentar. Y en la carta te das cuenta de que Pablo más bien se enfoca no tanto en Tito y en acompañar a Tito, sino en darle a Tito herramientas para poder hacer lo que él le dejó para hacer. Aunque no necesitaba ánimo, Tito sí necesitaba las herramientas que le den respaldo para poder llevar adelante esa tarea de corregir problemas que había en las iglesias de Creta. Creta es una isla, hay una zona más amplia, más grande que la ciudad de Éfeso, entonces había muchas iglesias. Y en esas iglesias Tito tenía que entrar, tenía que corregir, tenía que frenar las falsas enseñanzas, tenía que establecer ancianos, y para todo esto él necesitaba un respaldo. Necesitaba que el apóstol Pablo le dé un documento escrito para que él viaje a esas iglesias llevando esta carta y pueda hacer esa tarea. En esta carta, si se dan cuenta, es una carta más corta que la otra. Son solo 3 capítulos, relativamente cortos, pero aunque es corta esta carta, no le falta contenido. Esta carta es una carta con mucho contenido. En esta carta está todo lo que necesita un hombre que fue llamado a liderar la iglesia. Porque se resume en esta carta toda la doctrina
todo el conocimiento que necesita un hombre para entender las verdades que forman la base de la iglesia, pero también está la práctica de cómo tiene que hacer la tarea día a día para corregir los problemas y que la iglesia funcione en una forma que honre a Dios. Entonces, en esta carta lo que vemos es que está todo condensado. En poquitos versículos se dice mucho. Y es una carta que presenta un cuadro de lo que debe ser la iglesia, como pocas cartas en todo el Nuevo Testamento. Entonces, de forma muy resumida, vos tenés un cuadro de lo que es una iglesia fiel, de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy hay mucho que se habla en cuanto a cómo se debería tratar la vida de la iglesia. La gente viaja, va de una iglesia a otra y parece muchas veces ser catadores profesionales de iglesias y tratar de decidir si esta iglesia es mejor que aquella iglesia. A veces iglesias forman, ¿no es cierto?, también un cierto orgullo de pensar nosotros somos la iglesia fiel. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria. ¿Escucharon alguna vez? Nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento y nuestra iglesia representa el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo es una iglesia neotestamentaria? ¿Cómo es una iglesia fiel? ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Qué se predica en esa iglesia y qué se hace constantemente? Bueno, el libro de Tito, la carta de Tito, nos va a presentar ese cuadro. Nos va a decir en la realidad cómo se define una iglesia bíblica. Hay un escritor que se llama Vernon McGee que dice justamente esto. Muchos se jactan hoy que pertenecen a una iglesia del Nuevo Testamento. En esta epístola se encuentra la vara de medir. La iglesia ideal es aquella que tiene un orden organizacional, es sana en doctrina, pura en vida y dispuesta para toda buena obra. Del libro de Tito derivamos estos principios. Cada una de estas cosas que menciona este autor van a aparecer acá. ¿Cuál es el orden de la iglesia? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? ¿Cuál es la vida, la pureza de la iglesia? ¿Y cuál es el servicio de la iglesia, la actividad de la iglesia? Todo eso aparece en este libro. Las circunstancias en las que se escribió este libro también son un tanto distintas a las de Éfeso, porque no sabemos bien cómo llegó el Evangelio a Creta. Tenemos la información de esta carta y suponemos que Pablo estuvo en Creta y estuvo evangelizando ahí. La verdad es que eso es lo más probable. Tal vez antes de que Pablo llegara a Creta, el Evangelio ya había llegado. Muchos creen el día de Pentecostés, cuando se predicó en Jerusalén por primera vez, había personas de esta zona. Y tal vez personas que se convirtieron allá volvieron a Creta y predicaron ahí. El Evangelio tal vez ya había llegado, pero Pablo llegó, tuvo un ministerio donde se alcanzaron personas y de repente la obra empezó a crecer. En el primer capítulo vamos a estudiar que las personas en Creta tenían una reputación. La iglesia en Creta no podía escapar del entorno social en el que estaba. ¿Y cómo era la sociedad en Creta? Bueno, la sociedad no había crecido y no se había desarrollado tanto como otras, como ciudades de Asia, por ejemplo, que tenían mucho más influencia del Imperio Romano. En Creta la sociedad era mucho más simple, pero lo más importante era que la mayoría de la gente ahí eran, por cultura, marineros. Los marineros tienen una mala reputación, ¿no?, de cómo es su vida moral. Y eso es lo que era Creta. La inmoralidad de Creta era proverbial. Se hablaba de los cretenses y se hablaba de gente sumamente viciosa, llena de pecados y de inmoralidad. En medio de ese lugar estaba la iglesia creciendo. Y Pablo cree que el hecho de que ese sea el entorno no cambia las pautas de lo que la iglesia debe ser. La iglesia vive en un medio y de alguna manera tiene que lidiar con ese medio en el que está, pero ese medio no dicta lo que la iglesia es. Pablo cree que en ese contexto tan oscuro
de tanta degradación, la iglesia podía brillar como una luz de la verdad y de la práctica de la verdad. Pablo cree que en este lugar la gloria del Evangelio se va a ver en estos creyentes, de tal manera que el mundo va a asombrarse y va a glorificar a Dios por la vida de estas personas. Y él espera esto y él va a ordenar a Tito que Tito lidere ahí en estas iglesias para que esto suceda. Y esto es lo que creo que enfrentamos nosotros hoy. La carta de Tito es una carta que nos habla a nosotros porque la iglesia de hoy está viviendo en medio de una sociedad que se desborona. La corrupción se ve en todos los niveles, la degradación moral es algo que nos golpea todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer la iglesia frente a eso? La iglesia se va a acomodar, la iglesia va a redefinir cómo va a vivir, la iglesia va a tratar de convivir y mostrar que al fin no somos tan distintos. La iglesia puede pararse frente a esas olas y mantenerse firme. Tito nos va a mostrar esta carta de que no solamente es posible, es necesario. Es necesario por lo que la iglesia ha sido llamada a ser y por los propósitos de Dios para este mundo y el Evangelio. Así que Pablo en esa situación lo va a enviar a Tito a poder en el capítulo 1, a ver, la primera tarea, Tito tiene que establecer un liderazgo fiel, un liderazgo bíblico. Claro, las iglesias no pueden ir más allá de lo que sus pastores son. Y poner un pastor que esté aprobado bíblicamente no significa qué carisma tiene este hombre o qué influencia puede tener, sino que significa qué carácter tiene este hombre, cuál es su vida moral y cómo él puede ser ejemplo para la iglesia. Y vamos a ver de nuevo en el capítulo 1 los requisitos para un anciano. En el capítulo 2, Pablo se enfoca más bien en la vida de los miembros de la iglesia. Y va a explicar cómo tienen que vivir su día a día. Las diferentes edades, ancianos, ancianas, jóvenes, todos tienen que vivir una vida que represente el Evangelio. Y Pablo le va a dar instrucciones en cuanto a eso. Y va a terminar mostrando la relación que la iglesia va a tener con el mundo en medio de ese entorno que le pone tanta presión en el capítulo 3. Así que esta era la tarea de Tito. Fue dejado en Creta por un tiempo para que él corrigiera, afirmara líderes y pudiera guiar a estas iglesias a vivir una forma que honre al Señor. Su tiempo en Creta era temporal. En la carta, más bien, Pablo le da a entender a Tito de que él está mandando o va a mandar a otros hermanos que lo van a relevar. O sea, Tito está ahí por un tiempo nomás, pero tiene que ser fiel. Pronto van a venir hombres que van a tomar su lugar y Tito va a ser enviado a otra zona. Es más, la última mención que se hace de Tito en 2 de Timoteo, se dice que Tito fue a Dalmacia, que es la zona que hoy conocemos como Yugoslavia. En esa zona parece que fue la última mención donde él está. O sea, Tito no está establecido ahí. Él no es un pastor, Tito no es pastor. Tito es un delegado de Pablo para poder hacer esta tarea. Claro, estas cartas las conocemos como cartas pastorales porque reflejan cómo se conduce un hombre que está al frente del pueblo de Dios. Y por eso tenemos estas cartas. Así que, ¿cuáles eran los desafíos que enfrentaba Tito? Bueno, Tito enfrentaba desafíos de afuera y desafíos de adentro. De afuera estaban todo este entorno, toda esta corrupción que había y que Tito tenía que plantarse firme en medio de personas que no lo iban a aceptar con mucho agrado. Ellos están acostumbrados a vivir así y no les gusta que les corrijan o que les marquen cómo Dios demanda que vivan sus vidas. Entonces Tito va a tener que vérselas con estas personas. Y también hay problemas adentro de la iglesia. En este libro vamos a ver que hay falsos maestros que vienen principalmente de la tradición judía y que están queriendo que la iglesia se vuelva una iglesia judaizada,
O sea, una iglesia que sigue la tradición judía, se entienden como judíos y que cumplen con toda la ley judía. Estos judaizantes, Tito los conoce bien, ya lidiaron con ellos junto con Pablo. Él entiende cómo tratar con estos hombres. Y Pablo le va a dar instrucciones a cómo enseñar la sana doctrina en medio de ese contexto también. Así que podríamos decir así, el propósito de esta carta tiene que ver con dar una autorización escrita a Tito para que Tito tenga un documento para poder hacer esta difícil tarea de corregir a estas iglesias. En segundo lugar, va a haber instrucción. Le van a dar instrucciones a Tito específicas de cómo conducirse, igual que a Timoteo. Y en tercer lugar, va a haber alguna información personal que le va a explicar a Tito lo que Pablo está planeando. Le va a hablar de los planes que tiene Pablo de enviar a estas personas o de que Tito vaya a otro lugar. Así que Pablo usa la carta para explicarle algunas cosas personales también a él. Para nosotros va a ser un tesoro estudiarlo todo este tiempo, para ver reflejado en el libro de Tito, en esta carta, lo que la iglesia fue llamado a hacer en todos los tiempos, en medio de todas las situaciones que fue llamada a vivir. Así que vamos a arrancar hoy y vamos a estudiar la introducción. Vamos a arrancar en Tito capítulo 1 y ver los primeros 4 versículos. ¿Sí? Vamos a leerlos y después voy a comentar cómo Pablo comienza esta carta tremenda, llena de instrucciones tan valiosas. Arranca así, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En esta introducción, que es bastante larga, es más larga de lo común, si vos mirás las demás cartas, no suelen tener 4 versículos las salutaciones y tan extensos. En esta salutación larga, Pablo va a marcar el sentir de toda la carta y va a introducir el tema general de toda la carta y va a arrancar ya a prepararnos para lo que va a decir más adelante. Si podríamos resumir estos 4 versículos con un concepto, lo podría resumir de esta manera, que sería el título del mensaje de esta mañana, y es comprometido con el plan de Dios. Comprometido con el plan de Dios. Lo que vemos es una presentación de Pablo, de él mismo. Nos va a decir cosas de él que van a mostrar cuán arraigado Pablo está en sus convicciones de lo que él tiene que hacer y entonces lo que Tito tiene que hacer. Y podríamos ver en Pablo este principio. Él está comprometido con el plan de Dios. Lo que Pablo está haciendo no lo inventó él. No lo está guiando él. Él no está tratando de lograr un objetivo personal. Él fue encomendado a una misión. Dios es el arquitecto, Él es el que planeó y Él es el que llamó a Pablo a una tarea y Pablo ahora tiene que ser fiel a esa tarea, igual que Tito, igual que todos los creyentes de todos los tiempos. Esta tarea tiene que ver con la iglesia y tiene que ver aún con los propósitos que Dios tiene futuros para la iglesia y vamos a ver cómo está todo apretado en estos 4 versículos. Tantas verdades en cuanto a lo que la iglesia es y lo que el Señor nos llamó a hacer. Así que comprometidos con el plan de Dios. Pablo arranca en el versículo 1 mostrándonos el primer aspecto de este compromiso y lo puse de esta manera, comprometidos con el plan de Dios. Habiendo sido señalado para servir a Dios.
Pablo va a estar comprometido con el plan de Dios, habiendo sido señalado para servir a Dios. ¿Te diste cuenta cómo comienza el título que él elige para presentarse? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. No hace falta presentarlo a Pablo, ya venimos hablando de él desde el estudio anterior de 1 Timoteo. Pero este hombre que creció en un mundo muy diverso, con una formación judía y griega a la vez, y por eso con un nombre judío y griego, Pablo y Saulo, un hombre que aventajaba a todos, un hombre que había avanzado muchísimo, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de su época, un hombre que perfilaba para ser un líder en la nación de Israel, pero que fue salvado por la gracia de Dios y toda su vida cambió. Y ahí fue enviado a la obra misionera. Ese hombre es Pablo. Y estos son los dos títulos que él va a usar. Estos dos títulos no aparecen así en ninguna otra carta. Es algo especial que Pablo está haciendo acá en Tito. Y usa estos dos títulos para dar el tono de autoridad que él tiene para decir lo que va a decir. Saben que vivimos en un entorno donde la autoridad es vista como algo negativo. Donde cuando alguien habla, vos lo escuchás hablar con más bien dudas que convicciones. Donde todo lo que va a decir que se parece a una convicción, lo va a suavizar diciendo que esto puede ser así, o aparentemente es así, o lo que dijo otro, eso es así. Pero cada vez más están desapareciendo la convicción de lo que uno sabe y cree. Pablo va a hablar con una autoridad, pero esa autoridad no viene de él. Esta autoridad no viene de que él se impone sobre las personas, sino que viene de estos dos títulos. Presta atención, el primer título, él es siervo de Dios. Siervo de Dios. Este título se usó a través de todas las escrituras, comenzando desde Moisés, quien es el primero a quien se le llama el siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Bueno, es un esclavo, la palabra siervo es eso, es una persona que no tiene autonomía, que no hace lo que quiere, sino que está bajo un amo que es dueño de esta persona. Pero ser un siervo de Dios era el reconocimiento del pueblo de Dios de que esta persona fue separada por Dios y es usada por Dios para hacer lo que Dios decidió hacer. Dios tiene un plan, Dios tiene una obra, Dios tiene un pueblo y Él tiene sus siervos que va a enviar a hacer esa obra. Siervo de Dios es un título no de jerarquía, pero sí de responsabilidad. Siervo de Dios es un título que van a usar muchos otros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro lo usa también. Simón Pedro, 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo. Juan, en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan se ve a él como un siervo. Claro que esto se usa hoy como un título de jerarquía. Y se le dice a la persona, bueno, el siervo, abran paso porque viene, ¿no es cierto? Inclínense ante el siervo. La palabra siervo no tiene esa connotación. Un siervo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento es un esclavo. Es un esclavo que no tiene ningún valor personal. Él es propiedad de otro. Es un esclavo que ni siquiera tiene decisión personal. Un esclavo fue comprado. Un esclavo no ostenta un poder propio. Pero el esclavo sí, en este caso, es reconocido por representar a otro. Y esto es lo que Pablo dice. Yo soy un siervo de Dios. Y eso trae respeto a lo que él va a decir.
Lo segundo que va a decir, Él es un apóstol de Jesucristo. Hoy hay muchos que se hacen llamar apóstoles y claro que la palabra lo que significa apóstol es alguien enviado. Y en el Nuevo Testamento vos ves que se usa esta palabra en diferentes momentos para hablar de gente que es enviada. Es enviada, por ejemplo, una iglesia envía a alguien en una tarea y le llama, él es un apóstol, es un enviado. Pero Pablo no está usando la palabra acá para hablar de algo general. Está hablando de algo muy específico. Él es un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo es alguien enviado directamente por Cristo, con las credenciales necesarias para representar a Cristo, para hablar en nombre de Cristo. Los apóstoles no, digamos que así. Nosotros conocemos la historia de cómo fue el proceso de Cristo para nombrar a estos hombres. Ellos no nacieron apóstoles. El Señor en un momento eligió a 12 hombres. De esos 12 hombres, Él los encomendó a misiones durante su ministerio terrenal. Cuando Cristo muere y resucita, Él va a dar la gran comisión a estos hombres. Y va a dar su respaldo a estos hombres que van a hablar en nombre de Cristo. Cuando la iglesia nace, en Hechos capítulo 2, lo primero que se dice que esa iglesia va a mostrar es hambre por la verdad. Ellos quieren escuchar la verdad en cuanto a lo que Cristo enseñó. Porque ellos se bautizaron en el nombre de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Y a dónde va la iglesia a aprender? Va a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Son esos hombres. Son los 12 menos Judas más Matías. Son 12 de nuevo. Y esos 12 hombres son los apóstoles a los que se refiere Hechos capítulo 2. La iglesia instantáneamente los reconoció como la fuente, la base. Ellos son los que nos enseñan. Ellos son los que nos dicen qué enseñó el Señor. Así que los apóstoles del día 1 se volvieron en el fundamento teológico, doctrinal para la iglesia. Los apóstoles enseñaron toda su vida y fueron muriendo uno a uno. Algunos hombres vieron. Algunas de las cartas que tenemos nosotros acá. Algunos no lo escribieron ellos, pero otros lo escribieron bajo su supervisión. Y estos hombres fueron poniendo una base escrita de enseñanzas que sirvieron para la iglesia de todos los tiempos. Que ve a estos hombres, los apóstoles, los 12 apóstoles, como el fundamento de la iglesia. Pablo lo explica así. Ahora, ¿qué derecho tiene Pablo de ponerse al lado de esos hombres? Pablo no fue uno de los 12 en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Pablo no fue elegido de esa manera, ni fue enviado por el Señor en ese momento. ¿Por qué Pablo es un apóstol? Bueno, él lo va a explicar en otras cartas. Pablo es un apóstol porque él también, igual que los 12, fue enviado por Cristo mismo como un apóstol especial. Un apóstol que fue enviado al mundo gentil. Esto es lo que Pablo dice, él es un apóstol a los gentiles. Y Pablo defiende su apostolado. Ser un apóstol requiere, en primer lugar, ser avalado por Cristo. Cristo mismo no es una iglesia, no es un sueño, no es una visión, es la persona misma de Cristo encomendando a esta persona a esa función. No solamente tiene el aval de Cristo, sino que un apóstol verdadero tiene las marcas de un apóstol. Las marcas de un apóstol son las señales que los apóstoles hacían, que el Espíritu Santo les daba para hacer, que avalaban que ellos eran apóstoles. Y algo más, los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Fueron los que estuvieron en la primera etapa de la iglesia, sobre lo cual toda la historia de la iglesia se va construyendo. Cuando una persona se levanta hoy y dice yo soy un apóstol y se anota al lado de esta lista de hombres, lo que está diciendo es que él fue, al igual que estos 12, encomendado por Cristo en persona,
que él tiene las señales de un apóstol y que él es la autoridad para la iglesia, no solamente para su iglesia, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. Y sus palabras tienen tanto valor como las palabras del apóstol Pablo. O sea, lo que él está diciendo es el fundamento doctrinal para todas las iglesias. Esto es lo que está diciendo una persona que se dice ser apóstol. Es algo absurdo, es algo imposible de sostener. Por eso es que los apóstoles fueron un grupo legítimo de hombres de ese tiempo. Ya no hay más apóstoles. Los apóstoles están guiándonos a través de los escritos que tenemos frente a nosotros. Y eso es Pablo. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Como apóstol de Jesucristo, sus palabras tienen autoridad. Lo que Pablo dice es autoridad final, es autoridad incuestionada, es una autoridad universal para todas las iglesias de todo el mundo, es una autoridad atemporal para todos los tiempos. Sus escritos son la autoridad. Y por eso es que Pablo arranca dando sus credenciales y mostrando de que él va a ser fiel al plan de Dios por quien él es. Él es un siervo de Dios y es un apóstol de Jesucristo. En segundo lugar, va a mostrar el compromiso al plan de Dios habiendo sido enviado a edificar la iglesia. Habiendo sido enviado a edificar la iglesia. Presta atención, después de dar sus credenciales, ¿cómo sigue en el versículo 1? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La palabrita que vos tenés ahí en español que dice conforme a la fe, podría ser traducida de esta manera. Es una palabra griega que tiene ese sentido en otros textos, pero en este texto, la fe de los escogidos no es lo que Pablo toma como referencia para hacer su ministerio, sino que la fe de los escogidos es el propósito por el que él hace el ministerio. Lo que Pablo está diciendo acá es que él es un siervo y apóstol de Jesucristo para, o hacia, o por causa de la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cómo definiría Pablo su ministerio y su misión? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Bueno, él lo dice en este texto. Lo que él está anhelando, lo que él trabaja para ver es esto. Es que los escogidos de Dios crean y que el conocimiento de la verdad opere en esos escogidos de Dios para que vivan la vida piadosa que ese conocimiento les llama a vivir. Ese es el ministerio de Pablo. Pablo es un apóstol de Jesucristo hacia o con el fin de o en beneficio de la fe de los escogidos de Dios. Pablo tuvo mucha oposición en su vida. Pablo predicó, no todos lo aplaudieron cuando él predicó. No solamente se burlaron de él, a Pablo lo apedrearon más de una vez, lo tuvieron por muerto. Turbas enormes se levantaron para matar a este hombre. ¿Y cómo sigue Pablo adelante? ¿Por qué Pablo no se desanima viendo tanto rechazo? Bueno, él entiende un principio, no todos van a creer en el Evangelio. Y él entiende que aunque Dios, lo hemos visto en 1 Timoteo, no desea que ninguno se pierda, aunque Dios quiere la salvación de todos los hombres, hay otra verdad que claramente este versículo nos muestra. Y es que Dios ha elegido para salvación. Y esa elección para salvación es lo que Pablo sabe, que va a mostrarse en la fe de personas que van a creer.
Su ministerio tiene que ver con estos hombres. Déjenme citarle un par de textos. Ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mirá cómo Pablo habla acerca de los creyentes en Tesalónica. Pablo le escribe una carta a un grupo de creyentes en una ciudad donde hubo mucha persecución. Y ve el fruto del obrar de Dios en la vida de estas personas y mirá cómo les confirma. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entiende que la cosa funciona así. Él llegó y predicó, ellos creyeron, pero esa fe fue solamente el medio por el que Dios logró e hizo lo que Él había ya planeado antes de la fundación del mundo. Y cuando Pablo le escribe, él le dice, miren, yo le doy gracias a Dios de que fueron elegidos. Yo doy gracias a Dios de que ustedes fueron elegidos para salvación. ¿Y cómo sabe Pablo que fueron elegidos para salvación? Porque ve el fruto del obrar de Dios en la vida de esas personas. Alguien dijo una vez, cuando uno escucha la predicación del Evangelio, es como si viera una puerta que tiene un cartel arriba que dice, todo el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación abierta, todos pueden pasar por esa puerta. Pero cuando uno cruza esa puerta, mira para atrás y atrás de esa misma puerta hay otro cartel que dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos que entraron a la salvación se dan cuenta de algo. No fui yo el que busqué a Dios, fue Él que me buscó a mí. Fue su gracia. La única explicación por la que hoy yo estoy acá. Y Pablo lo entiende. Y por eso mira a estos creyentes y le dice, yo doy gracias a Dios de que ustedes fueron elegidos para salvación. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10, Pablo va a decir, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Saben por qué Pablo se esfuerza y no se desanima? Porque él ama a los escogidos. Y es tanto su celo por ver que esos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo entren por esa puerta, que Él va a soportarlo todo. Él les ama. Hechos 13:48. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9, texto tras texto, señala esta verdad. Esta verdad no anula el deseo y la oferta legítima de Dios a todos a venir. Cuando alguien se pierde, no se pierde porque Dios no quiso que sea salvo. Dios quiere que todos sean salvos. Él se pierde por su rebeldía al llamado a la salvación. Es totalmente responsabilidad del que rechaza el Evangelio. Pero los que se salvan, no se salvan porque ellos lograron salvarse. Ellos se salvan porque hubo un Dios soberano que inició todo el proceso en la eternidad, eligiendo para salvación, dando los medios para salvación, obrando en el corazón de esta persona para que se pueda dar esa salvación. Y por eso es gracia, es solo gracia la salvación. No hay ningún mérito. Y por eso, para la fe de los escogidos, es que Pablo fue encomendado.
la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo fue encomendado a esta misión para que la verdad pueda ser proclamada. Y acá cuando Pablo habla de la verdad, él habla de la verdad con B mayúscula. La verdad absoluta, no la verdad de Pablo, es la verdad universal. Hay una verdad. Y si hay una verdad, todo lo que no se alinea a esa verdad es error. Y Pablo lo que entiende es que no hay nada más valioso que la verdad. Él fue enviado a llevar la verdad. Y esta verdad no es solamente información, porque mirad cómo dice ahí, esta verdad es según la piedad. Es la verdad según la piedad. La marca de la verdad de Dios se ve en el fruto que esa verdad produce. La verdad no puede ser separada de la vida transformada. Tito va a ser un claro testimonio a eso. Una y otra vez, Pablo va a mostrar que la doctrina y la conducta son inseparables. Una persona no puede sentirse seguro en lo que él considera verdad si su vida no muestra ninguna de las marcas de alguien piadoso que teme a Dios y que obedece sus mandamientos. Porque la verdad es la verdad conforme a la piedad. Es una verdad que está casada, unida inseparablemente de la vida piadosa. Todo el libro de Tito nos va a mostrar este principio y lo vemos en muchísimos otros pasajes, en las epístolas pastorales. Por ejemplo, lo vimos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, ejercítate para la piedad. La piedad tiene promesa para esta vida y para la que sigue. En el capítulo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En el versículo 11, tú, hombre Dios, huye de estas cosas y sigue la piedad. Y en 2 de Timoteo, fíjate, en 2 de Timoteo 3:5, 2 de Timoteo 3:5, Pablo advierte de que los falsos maestros se disfrazan mostrando una falsa piedad. Mirá el versículo 5, dice así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La piedad uno no la conoce por las palabras que alguien dice. La piedad no lo muestran los ojos que tienen cara, ¿no es cierto?, de santo. La piedad se muestra en la eficacia de esa piedad para transformar la conducta de las personas. Y el mundo de los falsos maestros está lleno de apariencia de piedad. Y Pablo dice, evita eso. Lo que estamos hablando es que la verdad va a ser reconocida porque está unida inseparablemente a una piedad que no es solamente apariencia, no es solamente fingir. Es un temor reverente a Dios que te hace huir del pecado y querer una vida íntegra. Cuando te ves y cuando no te ves. Entonces, vamos a tener un compromiso con el plan de Dios, habiendo sido señalado para el servicio a Dios. Pablo lo dice, habiendo sido enviado a edificar la iglesia. En tercer lugar, habiendo sido llamado a un futuro glorioso. ¿De qué se trata este compromiso con el plan de Dios? Bueno, se trata con un plan que Dios tiene, que no solamente comenzó todo, sino que va a completar todo. Y mirá cómo lo va a decir en el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo dice que en el corazón de un creyente late una esperanza. Esperanza significa que es algo que todavía él no experimenta. Lo raro es que Pablo dice que la esperanza del creyente es la vida eterna. Ahora, la vida eterna para un creyente es algo que él ya tiene. Dice ahí en Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tener vida eterna no es algo futuro, es algo presente. Todos los que han creído en el Evangelio, los que han creído en la obra de Cristo, hoy tienen vida eterna. Pero ¿por qué Pablo dice que el creyente tiene la esperanza de la vida eterna? Es que la vida eterna que hoy disfrutamos, porque hoy ya está la vida eterna para el creyente, ya empezó, no va a empezar después de muerto, ya empezó y va a trascender la muerte. La vida eterna tiene que ver con una relación con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros ya la tenemos, esa relación. Nuestra relación con Dios es igual hoy como va a ser en la eternidad, con una sola diferencia. Sin el estorbo del pecado. Pero fuera de eso es la misma. La vida eterna ya comenzó, pero Pablo lo que dice es que el creyente espera que eso que ya empezó se complete. Lo que espera es que todo lo que Dios prometió para esa vida abundante pueda llegar. Y esa vida no tiene que ver con este mundo. Tiene que ver con lo que está por venir. Y esta es la esperanza. De esto se trata el ministerio. De esto se trata la vida de la iglesia hoy. La vida de la iglesia hoy es dirigida por una convicción. Estamos de paso. Estamos en proceso, esperamos que el Señor complete lo que comenzó. Esa esperanza de la vida eterna, Dios la prometió desde antes del principio de los siglos. Esta promesa que Dios hizo de vida eterna no es solo una promesa general, es una promesa específica. Una persona que sabe que Dios prometió vida eterna, pero que no puede saber si Dios se la prometió a él, no puede disfrutar de nada de esa vida eterna. ¿De qué serviría saber que todos los que creen van al cielo si yo no sé que yo soy uno de ellos? La promesa de la que está hablando Pablo es una promesa específica y funciona así. El creyente es una persona que no solamente sabe que Dios prometió algo, sino sabe que Dios me prometió algo. Dios me prometió vida eterna. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los que ha creído. Y habiendo sido uno de los que ha creído, yo soy uno de los que fue elegido para salvación. Y yo sé, no una posibilidad, yo sé un hecho. Él me prometió vida eterna. Y el Dios que me prometió vida eterna es un Dios que no miente. Es un Dios que no puede mentir. Contrario a su naturaleza, y por eso nada de todo lo que Él ha prometido va a fallar. Esa es nuestra seguridad y esa es nuestra esperanza. Cuando el creyente habla de esperanza, esperanza no significa expectativa. Esperanza no significa ilusión. Esperanza significa certeza, significa convicción, seguridad. Dios, el Dios que no miente, me lo prometió. ¿Cómo lo prometió? Y bueno, lo dice, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo me voy a perder? Si yo he creído. Es imposible. Que yo me pierda requeriría que Dios mienta. Y Él no puede mentir. Esto es lo que yo sé. Lo sé sin lugar a dudas. No por lo que yo soy, sino por lo que Dios es. Él no miente. Y yo sé que tengo vida eterna por su promesa. Es mi única seguridad. Entonces, tenemos este compromiso, habiendo sido señalados para servir a Dios, Pablo dice, habiendo sido enviado a edificar la iglesia, habiendo sido llamado a un futuro glorioso, habiendo sido comisionado con la predicación fiel, habiendo sido comisionado con la predicación fiel. Y acá Pablo va a hablar de algo que el Señor le encargó a él. Antes nos dijo cuál es su identidad, cuáles son sus credenciales, y
y qué es lo que él busca, pero ahora va a decir cuál es la herramienta, un tesoro que él tiene, que es con lo que Dios va a hacer esta obra. Y dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Dios planeó que fuera a través de la predicación, la proclamación fiel de la palabra de Dios, que Él va a producir este fruto, que Él va a salvar y Él va a edificar la iglesia que menciona o que vimos ahí en el versículo 2. Y Pablo fue enviado con esta misión, predicar. Fue un mandato de Dios. Pablo va a rendir cuenta por esto. Pablo no puede evitar esto. Pablo dice, lo voy a hacer en cualquier circunstancia. Cuando Pablo hablaba en cuanto a los recursos, y él decía, me reconozcan o no, me apoyen o no, yo no puedo evitar esto, porque la comisión me ha sido encomendada. Dios me mandó a predicar, y tengo que predicar hasta el final de mi vida, porque esta es la forma en la que Dios va a cumplir ese gran propósito. Habiéndonos dicho todo eso de él, Pablo ahora va a volcar la atención hacia Tito. De esto se trata, ¿no? Este hombre que es un apóstol irrepetible, ninguno de nosotros es apóstol, ni nunca lo vamos a hacer. Apóstol no es un rango, es un diseño especial para este grupo de hombres. Pero este hombre, Pablo, que es lo que acabamos de leer, este hombre ahora se va a dirigir a Tito. Y todas esas convicciones que él tiene, ahora las va a volcar sobre Tito. Y va a decir estas palabras, a Tito. Ya hablamos de quién es Tito. Tito es un hombre probablemente mayor de edad que Timoteo. Dijimos, es gentil, viene de otro mundo, de otro contexto. Pero es este colaborador fiel que Pablo dejó en Creta para llevar a cabo esa tarea. Y esta carta va a Tito. Y este es el respaldo para Tito. Es importante que su nombre esté en la carta. A Tito. Y mira cómo lo llama. Un verdadero hijo en la común fe. Un verdadero hijo en la común fe. Ya hablamos de lo que significa ser un hijo. Porque Pablo le dice a Timoteo estas mismas palabras. Timoteo es un hijo real de Pablo. Y acá la idea de un verdadero hijo es un hijo legítimo. Es un hijo verdadero. Es un hijo que lleva el ADN de Pablo. Verdadero hijo lo es Tito por el hecho de que Tito se convirtió con Pablo, pero más que eso, porque Tito se volvió en un seguidor de Cristo imitando a Pablo y absorbió todo el ADN. Tito es como una réplica de Pablo. Tito es alguien que ha sido dirigido por Pablo y ahora es un hijo en la fe. Es un verdadero hijo y agrega esta última expresión, un hijo en la común fe. Todo lo que acabo de decir, Tito, esto no me compete solo a mí. Vos estás incluido porque la fe es común a todos nosotros. Y en base a eso es que le va a dar las directivas que él va a seguir. Pero antes de darle las directivas, va a cerrar la salutación con las palabras características. Lo que Pablo va a hacer es dar una bendición sobre Tito, decir palabras de expectativa de lo que él espera que Dios haga en Tito, y estas son gracia, misericordia y paz. Eso es lo que Pablo desea que Tito reciba para poder hacer esta tarea que él recibió para hacer. La palabra gracia tiene que ver con un regalo no merecido, ¿no? Esta palabra, cuando Pablo usa esta idea, gracia, misericordia de paz, fíjense que no hay ningún verbo ahí, no dice sea como si no estaría, sino que lo afirma. Esto es algo que Tito ya tiene. La gracia de Dios ya se manifestó en Tito. Se manifestó salvándole, se manifestó llamándole al ministerio, se manifestó sosteniéndole. Y esa gracia va a seguir obrando hasta terminar toda la obra. Y por eso Pablo dice, la gracia de Dios contigo. La misericordia de Dios. La palabra misericordia es parecida a la idea de gracia, solamente que resalta un poquito más
la condición de la persona que recibe ese regalo. La misericordia muestra a una persona miserable que va a recibir un gran bien que no merece. Esa es la idea de la misericordia. ¿Y por qué Tito necesita misericordia? Bueno, Tito necesita misericordia porque él está en una condición miserable. Es porque él sigue siendo pecador y él necesita la misericordia diaria de Dios. Pero aún más, yo creo que Pablo, al hablar de misericordia, está pensando en todas las dificultades que Tito tiene que enfrentar. Y está pensando la misericordia de Dios sobre tu vida, que te pueda sostener y proveer. Y la paz. Miren, la paz en el corazón de una persona no se puede fabricar. La paz no viene de un medicamento, no viene de un cambio de ambiente, no viene de un entorno en el que yo estoy, no vienen de las personas a mi alrededor. La paz es el río que fluye de la gracia. La persona que ha recibido la gracia de Dios, que entiende la forma en la que Dios le amó, le salvó, le guarda, le dirige y le va a guiar hasta el final, esa persona ve los ríos de paz fluir por su vida. Tal vez vos lo has experimentado. En los momentos de mayor angustia, en donde el mundo alrededor parece desboronarse, donde no habría razón para mantenerse en pie, del corazón fluye paz. ¿De dónde viene esa paz? Esa paz viene de la gracia que vos recibiste, de la gracia que entendés, la gracia con la que has sido salvado, la gracia que te sostiene, la gracia que va a cumplir todas las promesas de Dios para tu vida. Y esto es lo que Pablo quiere para Tito. Tito, en esta situación, en Creta, en esta difícil tarea, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, así termina esta introducción. Y como decía al principio, el propósito de esta introducción es mostrarnos de qué se va a tratar este libro y mostrar este compromiso que debe estar en el corazón de cada hijo de Dios, así como lo estuvo en Pablo, un compromiso a vivir fieles en el plan de Dios. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cómo tú guiaste todo para que hoy, miles de años después, sentados en este lugar, podamos escuchar tu voz y, Señor, ser transformados por tu palabra. Gracias por tu obra soberana, por tu gracia mostrada en nuestras vidas, por el plan que llevas a cabo en este mundo y al cual nos has traído y nos has hecho parte. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por todos los hombres y mujeres fieles a través de la historia que se han parado en un mundo adverso, aferrados a tus promesas y que nos han dejado un testimonio para que sigamos también sus pisadas. Ayúdanos a vivir en nuestro tiempo como una iglesia bíblica, como una iglesia fiel, no una iglesia perfecta, una iglesia en proceso, una iglesia en la expectativa de una transformación completa, una iglesia dependiente, una iglesia confiada, una iglesia esforzada. Y, Señor, que tú seas glorificado en nuestra iglesia. Te encomendamos todo este estudio que comienza hoy en tus manos. Úsalo no solo para darnos información, sino para transformar nuestra iglesia más y más. Que, Señor, danos tu gracia cada día para poder estar de pie y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.